Buenas tardes, hermanos. Pues nuevamente aquí estamos vamos a dar inicio a este tiempo de mensaje, este tiempo de la palabra. Y te voy a pedir que me ayudes a orar. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar en esta tarde. Padre Celestial, en esta tarde ponemos en tus manos este tiempo, estos minutos, Señor, que vamos a estar aquí utilizando este medio para poder llevar tu palabra a cada vida y a cada corazón. Señor, te pido, Señor, que uses mi vida para poder transmitir, para poder compartir tu palabra adecuadamente y tu palabra edifique, exhorte nuestras vidas, Señor. Ponemos estos minutos en tus manos. Pido por mis hermanos que van a escuchar este mensaje, que reciban, que pongas un corazón receptivo a tu palabra, Señor, y que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos guíe, nos exhorte en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues un saludo, hermanos. Primeramente, enviamos un saludo a cada casa, a cada hogar que nos estás sintonizando en esta tarde. Y pues queremos compartir la palabra. Hoy Dios nos ha dado un mensaje más. Y esto es para que tu vida sea edificada, fortalecida, edificada. Y vamos a dar inicio, hermanos. Hoy el mensaje del día de hoy se titula Despierta y utiliza bien tu tiempo. Son tiempos donde tenemos que estar despiertos y donde tenemos que estar utilizando correcta y adecuadamente el tiempo. Y vamos a ir a la primera escritura, vamos a ir a la escritura base de este mensaje, que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 5 en el versículo 14. Efesios capítulo 5 versículo 14. Ok, vamos a la palabra. Ya tenemos la palabra aquí en la pantalla y vamos a dar lectura a la escritura. El Señor dice la escritura, por lo cual dice el Señor, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a regresar al versículo 14, porque ahí vamos a comenzar este mensaje. Pues es un mensaje que entra directamente. El Señor directamente nos va a hablar, el Señor directamente nos va a exhortar. Es una palabra de exhortación, porque nos dice, despiértate tú que duermes. Nos lo está hablando directamente, nos está diciendo a nosotros. La escritura se escribió de tal manera que no pudiéramos decirle, esto es para ti, esto es para el que no está ahorita, el que no está escuchando, sino es una palabra directa, es despiértate tú que duermes. Es una palabra dirigida a mí, a mi persona, a ti que estás escuchando. Es una palabra en primera persona, es decir, Dios nos está hablando, y si Dios lo está diciendo es porque sabe y conoce a su pueblo y conoce a sus hijos. Si bien hemos entrado en una dinámica diferente desde hace ya vamos para 3 semanas, sin embargo esta dinámica no es de ahorita, es algo que ha venido sucediendo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en sus hijos, en el creyente. Una situación de adormecimiento, una situación de letargo, una situación donde no estamos al 100% como deberíamos de estar. Y hay varias escrituras que nos exhortan a no dormir espiritualmente. Eso es algo importante. No debemos de estar durmiendo espiritualmente, ni en este tiempo, ni antes, y mucho menos después de que pase esto que estamos viviendo el día de hoy. Así que podemos decir, hay quienes duermen hoy. Hay gente que ahorita, a pesar de la situación, a pesar de lo que estamos viviendo, sigue durmiendo.
y ha dormido antes y está durmiendo hoy y tal vez seguirá durmiendo después. Entonces esta palabra nos tiene que despertar. Lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, tiene que despertarnos, tiene que sacudir nuestras vidas espirituales. Hoy nosotros necesitamos más que nunca despertar de un sueño, despertar del letargo, porque mucho está pasando y mucho pasará después. Esto es solamente el comienzo. Nos dice la palabra, nos habla que es el principio de dolores, que las cosas, nos dice esta escritura que porque los tiempos son malos, porque los días son malos y seguramente se dificultarán mucho más las cosas. Así que es importante que como cristianos, como cuerpo en Cristo, nosotros podamos despertar. Así que esta palabra es para ti y es para mí. Despiértate, despiértate, tú que duermes. Es para nosotros, es para ti. Y el Señor lo sabe. Tal vez nosotros podemos fingir que no dormimos espiritualmente, pero estamos muy adormilados, estamos durmiendo espiritualmente, no despertamos todavía. Esta situación debería de tenernos despiertos y alertas a todos y a cada uno de los cristianos, a cada uno de sus hijos, al cuerpo en Cristo. Sin embargo, tristemente, hoy podemos entender que no todos están durmiendo. Que no todos están despiertos, que la mayoría está adormecida espiritualmente y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que vamos a escrituras donde nos hablan de esta situación que vive el creyente, que vive el cristiano en su día a día. No es de hoy, sino de antes. Esto el Señor nos lo viene diciendo desde hace muchos años, desde que se escribió el libro de Efesios, más de 2000 años, y el Señor sigue diciéndonos al día de hoy: despiértate tú que duermes. Vamos a la escritura en Romanos capítulo 13, en el versículo 11. Si me puedes acompañar ahí en tu Biblia, Romanos capítulo 13 en el versículo 11. Y la palabra del Señor nos va a decir lo siguiente. Recuerda, ahorita el primer punto de este mensaje es despierta, despierta tú que duermes. Dice la escritura, y esto conociendo el tiempo. El tiempo va a ser otra palabra que vamos a estar, de la cual se va a estar hablando en esta tarde. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora, hermano, ya es hora de levantarnos del sueño, ya es hora de despertar, ya es hora de salir de la comodidad, de la conformidad, de ser mediocre, hablando espiritualmente, de solamente medio vivir nuestra vida cristiana, de simular una vida cristiana. Dice, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora estáis más cerca, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo creo que esta escritura es una escritura precisa, es una escritura puntual de lo que estamos viviendo. Hoy estamos más cerca de nuestra salvación, y entre más cerca estamos del tiempo final, entre más estamos cerca de la venida de Cristo Jesús, o entre más cerca estamos de partir con el Señor, es hora, hoy, más que nunca, es hora ya de levantarnos del sueño. Así que hoy es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos del sueño, de ese adormecimiento. Por eso dice la palabra, despiértate tú que duermes. Despiértate ya. Es un clamor, es una orden, es una indicación de Dios para nuestra vida de despertar ya. Es una indicación de despertar ya, de hacerlo ya, que no pase más tiempo, que no pasen más días, que no pasen más minutos, siguiendo en nuestra misma condición espiritual. Vamos a otra escritura ahora en Isaías capítulo 60, en el versículo 1. Porque el Señor a lo largo de su palabra nos ha repetido una y otra vez, despiértate ya, despabilate, quítate ese adormecimiento, quítate esa pereza espiritual que tienes. Dice la escritura en Isaías 61, levántate y resplandece. Hoy es tiempo de levantarnos y de resplandecer, pero antes de resplandecer primero nos tenemos que levantar, primero tenemos que despertar. No resplandece alguien que está durmiendo, no resplandece alguien que está completamente pasivo, no resplandece alguien que está completamente adormilado. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz.
¿Quién es la luz que ha venido? Es Cristo Jesús. Nosotros ya ha venido la luz a nuestras vidas y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es decir, espiritualmente tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos a Cristo y es Cristo el que tiene que estar transformando nuestras vidas. Es Cristo quien tiene que estar transformando nuestras vidas. Así que no es tiempo de dormir. No es tiempo de seguir como empezamos, de estar como estábamos hace 3 semanas. Si Dios está permitiendo lo que está pasando en todo el mundo es porque quiere que su pueblo, que su iglesia despierte, que cada creyente, que cada cristiano alrededor del mundo pueda despertar de su letargo y de su adormecimiento espiritual. Vamos a Mateo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Si me puedes acompañar ahí. Vamos a continuar con esta escritura. Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice la palabra: velad y orad, porque para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué no despertamos? Porque estamos permitiendo que nuestra carne gane. ¿Por qué no nos despertamos espiritualmente? Porque cedemos a la carne, cedemos al cansancio, cedemos a muchas cosas, y hoy las excusas se están quitando. Hoy Dios nos está quitando excusas y pretextos que por mucho tiempo utilizamos. Esas excusas y esos pretextos se están haciendo a un lado. Dice el siguiente versículo, el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Son tiempos donde tenemos que despertar. Y quiero una escritura más en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 6. Nuevamente aquí la escritura nos vuelve a hacer el exhorto, la orden. Dice la palabra: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuál es la situación que nosotros debemos tener? Una situación de estar velando, de estar despierto. Dice: no duermas como los demás. La gente antes de esta situación dormía y ahorita duerme y después va a seguir dormida espiritualmente. Si no tiene a Cristo, como veíamos en el versículo anterior, dice: ¿por qué ha venido tu luz? Porque tú ya tienes la luz. Por eso, como ya tienes la luz, como conoces a Cristo, conoces de Dios en tu corazón, dice ahora la palabra: tú levántate y resplandece. Y esa palabra la tenemos que aplicar hoy en nuestros días, hoy en este tiempo. Tenemos que levantarnos y resplandecer. Es nuestro tiempo, es nuestro momento. Así que hemos ido a 4 referencias bíblicas, a cuatro citas en la palabra del Señor que nos hacen referencia a estar despierto, a no dormir. Nunca ha sido tiempo de dormir, y menos hoy que nunca. Vuelvo a repetir, nunca ha sido tiempo de dormir, y menos hoy. Este tiempo no es para dormir. No son tiempos de dormir. No son tiempos de desperdiciar el tiempo. Ahorita yo sé que muchos tal vez estén en casa y bueno, tenemos que tener cuidado porque ahora pues en la gran mayoría hay mucho tiempo, pero tenemos aún que administrar bien ese tiempo. Y la palabra del Señor, si regresamos a Efesios 5, en el versículo 14, a la escritura en que comenzamos, se nos hace referencia al tiempo. Este primer punto de este mensaje es: despierta, despabilate, no duermas más. No es tiempo para estar recostado espiritualmente, son tiempos de despertar, son tiempos de avivamiento, son tiempos de crecimiento, son tiempos de aprendizaje. Dice la palabra del Señor: hay un tiempo para todo, y tenemos que entender que este tiempo no es un tiempo para dormir.
No es un tiempo para dormir espiritualmente. Nunca ha sido tiempo para dormir espiritualmente. Desde que se escribió Efesios, no era tiempo para dormir. Y hoy, menos que nunca, son tiempos para dormir. Versículo 15 nos dice la Escritura algo muy importante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿De qué va a depender quién es necio? ¿De qué depende ser necio o ser sabio? ¿En qué consiste el ser diligente? Nos dice la palabra, ser diligente. Una persona sabia es una persona diligente. Una persona necia no es una persona diligente. Cuando lo dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, los días son difíciles, los días son complicados. Por eso es que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Así que si estás en casa, joven, si has dejado de ir a la escuela, hermano, hermana, si no estás yendo a trabajar, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? No es tiempo de, bueno, pues como no tengo nada que hacer, bueno, pues me voy a levantar hasta la 1 y luego voy a comer y luego me voy a volver a acostar y luego voy a ver la tele y luego pura perdedera del tiempo. No es así. Aún en estos días tenemos que tener una organización personal de decir, bueno, me voy a levantar y voy a hacer esto. Yo espero que ahorita no hay excusa, no hay pretexto para empezar el día orando. El que en estos momentos y en estas circunstancias no está comenzando su día orando, pues no está aprovechando bien el tiempo. Está desperdiciando el tiempo, está siendo necio. Porque si te estás levantando demasiado tarde, estás desaprovechando el tiempo. Si te la estás pasando saliendo a ver a los amigos y a los conocidos, no se está aprovechando bien el tiempo, porque para empezar no debería de haber mucha salida, el interactuar con los demás. No deberías de estar haciendo eso. No son tiempos recreativos, ¿verdad? No son tiempos de estar en el parque, no son tiempos de estar saliendo a ver a los amigos, no son tiempos, sino tenemos que aprovechar bien el tiempo, cada uno de nosotros. No son tiempos de pasártela en el Face, no son tiempos de pasártela en el Internet, sino son tiempos en los que debes de despertar. Y ahorita toda excusa y todo pretexto se ha ido. Ahorita el cristiano, si el Señor Jesús nos preguntara ¿por qué no oras? No le podría decir porque no tengo tiempo. Porque aún cuando estamos trabajando, estamos teniendo nuestras actividades normales, siempre hay tiempo para el que quiere darle tiempo a Dios. El que no quiere nada con Dios nunca tendrá tiempo. Nunca habrá tiempo para el que no quiere una comunión con Dios. Nunca tendrá tiempo. Pero por eso el Señor nos exhorta. Aprovechemos bien el tiempo. Porque los días son malos. Por eso tenemos que despertar en primer lugar. Y por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo. Versículo 15. Vamos a regresar. Porque dice, por tanto no seas necio. No seas insensato. Sino sé sabio. Sé sabio. Eso es lo que Dios quiere. Que tener un pueblo, unos hijos sabios, no que estén desperdiciando el tiempo, no que estén perdiendo el tiempo. En la Escritura, cuando la palabra de Dios nos habla de tiempo, habla en dos tipos de tiempo. Hay un tiempo que es el que viene de la traducción del tiempo en cronos, que quiere decir es medir el tiempo, como se mide el tiempo en horas, minutos, segundos, haciendo referencia al reloj, al calendario. Hay muchos instrumentos que nos ayudan a medir el tiempo. Y muchas veces la palabra de Dios habla de cuando se refiere a tiempo, está hablando en un tiempo cronos, es decir, está hablando de referencia a días, a meses, a segundos, a épocas. Pero en esta escritura, cuando se nos habla del tiempo, versículo 16, cuando está hablando esta escritura, dice, aprovechando bien el tiempo, nos está hablando del tiempo en una palabra que viene del griego, que es la palabra kairos, y kairos es un periodo especial. Kairos es un periodo especial, es una ventana de oportunidad en la que podemos hacer ciertas cosas, y que llegará un tiempo, un momento en donde ya no podremos hacer
esas cosas. Es decir, cuando la palabra de Dios nos dice aquí tiempo, nos dice aprovechando bien el tiempo, porque si no lo aprovechamos ahorita bien, después no lo podremos hacer. Y esto se aplica perfectamente a lo que estamos viviendo hoy. Ahorita tenemos más tiempo que en otros momentos, en otros meses, en otras semanas. Así que es tiempo de aprovecharlo bien. Tal vez no vamos a tener tanto tiempo como el que tenemos ahora. Y por eso el Señor viene y nos dice, aprovecha bien el tiempo, que salgas de esta situación, que salgas de este encierro fortalecido, que despiertes en este tiempo. Si antes por tus actividades decías y ponías el pretexto de que no tenías tiempo, de que te cansabas, de que esto, de que lo otro, ahorita no tenemos excusa, no tenemos pretexto. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Por eso el Señor nos dice ahorita, aprovecha el tiempo, porque este tiempo no lo vas a tener después. Aprovecha el tiempo con tus hijos, aprovecha el tiempo con tu esposa, aprovecha el tiempo con la familia, aprovecha el tiempo para buscar de Dios, para orar con tranquilidad, sin presiones, para leer y meditar la palabra del Señor. Aprovecha bien el tiempo, porque esta oportunidad después no se va a presentar. Hay momentos que tenemos que aprovechar, como cuando tenemos a los hijos chicos, tenemos que aprovechar ese tiempo cuando son pequeños de edad, y después ya no va a ser el mismo tiempo que vamos a tener con ellos cuando ellos ya estén más grandes, cuando ellos tengan su propia familia, ya no va a ser el mismo tiempo. Por eso hoy tenemos que aprovechar bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Si alguien te preguntara, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho estos días? ¿Qué has hecho estos días? No, pues nada más me la estoy llevando ahí tranquila, nada más estoy distrayéndome, si tu meta es no aburrirte, estás no aprovechando bien el tiempo. Si tu meta es, bueno, pues pasarla, como regularmente se dice, matar el tiempo, si tu objetivo y tu propósito en estos días es matar el tiempo, estás siendo un necio. No estás siendo un sabio, porque solamente quieres que el tiempo se vaya y no se está aprovechando. Y tenemos que aprovechar bien el tiempo, hermanos. Tenemos que aprovechar el tiempo. No seas necio. Hay personas, hermanos, que han sido necios antes, que están siendo necios ahora y que serán necios después. Porque el necio se aferra a la necedad. Y Dios no quiere que estemos aferrados a la necedad, sino que seamos sabios, que tú y yo seamos sabios, que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, y que podamos despertar espiritualmente, y una vez que despertemos, ahora sí, podamos aprovechar el tiempo. Hay personas que que en el trabajo, que en las actividades regulares, seculares, aprovechan bien el tiempo en el trabajo, aprovechan bien el tiempo en la actividad en la que están, les gusta, y no son personas flojas, podríamos decir, no son personas que les gusta estar pasivos o sentados, pero en cuanto a las cuestiones espirituales, en cuanto a lo espiritual, muchas veces esas personas que son tan diligentes, que son tan trabajadoras, que son tan responsables en esta área, no son diligentes, no son sabias, porque no aprovechan el tiempo. Hay personas que tal vez ahorita está bien hacer arreglos en la casa, hacer limpiezas, sí está bien, eso es bueno, pero siempre tenemos que administrar adecuadamente el tiempo, porque las personas que son muy activas se han llenado de tanta actividad y siguen sin darle tiempo y sin darle lugar a Dios. Hay personas que son tan inquietas que, bueno, se generan actividades para estar haciendo algo, y eso es bueno, pero ¿por qué no se generan tiempo para estar en comunión con Dios? ¿Eso por qué no es importante? ¿Será porque estás durmiendo? ¿Será porque tenemos que orar y tenemos que decir, Espíritu Santo, despiértame espiritualmente? Porque sigo igual. A lo mejor ahora no estoy saliendo a trabajar, estoy en casa, pero sigo igual. Sigo sin orar, sigo sin leer la palabra, sigo sin deleitarme en su presencia, sigo igual. Entonces, esta situación, para muchos es igual que antes, solamente que en casa. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y luego nos dice la escritura, vamos a avanzar en donde estábamos, en Efesios. Vamos a ir ahora al siguiente versículo. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 17. Aquí vamos a entrar en otro punto de esta misma
de este mismo mensaje. Dice, por tanto, dice, no seas, nuevamente vuelvo a repetir, no seas insensato, no seas terco, no seas necio. Dice, sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. Estos tiempos y todo tiempo se trata de saber cuál es la voluntad del Señor. Eso es, ese es nuestro propósito, ese es nuestro objetivo, hacer la voluntad del Señor. Porque si tú en este tiempo, en estos momentos, estás haciendo tu voluntad y no la del Señor, pues no estamos aprovechando bien el tiempo. Porque podemos decir, mi voluntad es dormir, mi voluntad es descansar, mi voluntad es distraerme. Pero nos dice aquí la Escritura, dice, por tanto, no seas insensato, no seas necio, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es esa voluntad? ¿Y cuál es esa voluntad que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Cuál es esa voluntad que Dios quiere para nosotros? Bueno, pues ahorita vamos a estar viendo varias escrituras donde nos dice cuál es la voluntad del Señor. Y tenemos que entender en primer lugar que si nosotros queremos aprovechar bien el tiempo, lo tendremos que hacer en la voluntad del Señor. Porque en mi voluntad yo me puedo equivocar, en mi voluntad yo me equivoco, en mi voluntad yo malgasto el tiempo. Yo no sé cómo aprovechar bien el tiempo, pero cuando entro en la voluntad de Dios, el tiempo va a ser bien aprovechado. Así que vamos a ver cuál es la voluntad del Señor. Tal vez nos estemos preguntando, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Vamos a ir a la primera escritura de estos puntos en Romanos 6:22. Ahora ya estamos hablando de cuál es esa voluntad, ¿verdad? A lo mejor tú dices, mi voluntad pues es nada más dormir, comer, dormir y ver la tele. Esa es mi voluntad. Pero dice el versículo, dice la escritura, dice, entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Y vamos a ver cuál es la voluntad del Señor para este tiempo y para el tiempo futuro, y que día a día esa es la voluntad de Dios. Esa voluntad nunca ha cambiado, esa voluntad sigue siendo la misma. Romanos 6:22 nos dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí? Pues, ¿qué? Dice, pero por vuestro fruto la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos. ¿Te estás santificando en estos tiempos? ¿Qué estás haciendo para santificarte? ¿Qué estás haciendo para estar limpio? ¿Qué estás haciendo en estos días que estás en casa para estar siendo agradable a Dios? Recuerda, la palabra santo quiere decir apartado. ¿Qué estás haciendo para santificarte? ¿Te estás santificando en este tiempo? ¿Estás haciendo algo para santificarte o no estás haciendo absolutamente nada para santificarte? Porque sí, eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos santifiquemos, nos limpiemos, que estemos diciéndole al Señor, Señor, yo quiero estar limpio, yo quiero estar agradable, santifícame, que salgamos de estos días de estar en casa, que salgamos fortalecidos en nuestra vida espiritual. Segundo punto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ya vimos número 1, santificarnos. Número 2, Efesios 5:18. Que es la que estábamos viendo, dice, y no os embriaguéis con vino. Hay gente que en este tiempo se está embriagando porque quiere que el tiempo se le vaya más rápido, quiere que el tiempo le sea más corto, quiere que el tiempo sea más ameno. Y bueno, yo por lo menos aquí en su casa, en su casa hemos visto un montón de fiestas y llegan las familias y se oye la música a todo volumen y luego se ha oído incluso hasta pleitos. Porque la gente quiere pasar el tiempo, quiere que el tiempo se vaya rápido, quiere tener un buen tiempo, dicen ellos, y se embriagan. Y nos dice la palabra, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Estás haciendo algo
en estos días? ¿Estás aprovechando el tiempo para ser lleno del Espíritu? ¿Cómo soy lleno? Bueno, pues teniendo comunión con Dios, en la oración, yo me lleno del Espíritu. ¿Estás haciendo algo para llenarte del Espíritu o solamente te estás llenando de internet, te estás llenando de televisión, te estás llenando de videojuegos, te estás llenando de series? ¿De qué te estás llenando? ¿De comida? Tal vez muchos vamos a salir muy llenos de este encierro que estamos teniendo en casa, pero dice la palabra, yo de lo que quiero que se llenen es del Espíritu Santo. Así que, hermano, llénate del Espíritu. ¿Qué estás haciendo para llenarte? ¿Qué estás haciendo para llenarte en estos días? Número 3. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver 10 puntos de cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y bueno, dice Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Que su palabra, dice, more, viva en nosotros en abundancia. Ahorita, hermano, tenemos tiempo para que la palabra de Dios more y en abundancia. Desde antes de que empezaran estos días y previniendo un poco, mandábamos alguna información de cómo leer la palabra. Pues podemos leer un libro completo, podemos estar leyendo por libros, podemos estar leyendo por capítulos, por personajes, ¿verdad? Hay muchas maneras de estudiar la palabra, pero lo que Dios quiere para este tiempo es que abunde, que more en nosotros su palabra. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estamos tomando tiempos para gozarnos en el Señor. Tenemos que tomar tiempos para gozarnos en Él, para que la palabra abunde en nuestro corazón. Ahorita mínimamente capítulos tendríamos que estar leyendo. Cada día un capítulos, no digo un capítulo porque un capítulo es muy poco, pero digo capítulos, tal vez un libro que no es muy extenso en la palabra deberíamos de estar leyendo. ¿Está abundando la palabra de Dios en ti o sigues igual que siempre? ¿Sigues como siempre sin leer, sin interesarte en la palabra? Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Nos dice su palabra. Número 4. ¿Qué tenemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Esta es la voluntad de Dios. Ya hemos visto 3 puntos. Vamos al punto número 4. Primera de Tesalonicenses 4:3. Nos dice la palabra lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios, nos lo dice aquí con toda claridad, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nos lo vuelve a decir, que os apartéis de fornicación, que os apartéis de fornicación, es decir, que nos abstengamos de inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de Dios, mantenernos apartados de todo aquello que tenga que ver con inmoralidad sexual, con todo aquello que nos afecta, que nos hace daño. Dice, esa es la voluntad de Dios. Aprovecha bien el tiempo. No hagas esto. Es decir, no son tiempos, ni hoy ni nunca será tiempos para, para que nos apartemos de toda fornicación. Y bueno, sabemos que en la fornicación hay inmoralidad sexual. Así que, hermano, hermana, no son tiempos de inmoralidad sexual. No es agradable, dice la palabra. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y lo contrario a la santificación es la fornicación. Todo lo contrario a la santificación, vuelvo a repetir, es toda inmoralidad sexual. Amén. Vamos al punto número 5. Y creo que este punto es aplicable a nuestras vidas, en nuestras casas, en la familia, en este tiempo. Y esa es la voluntad de Dios. Vamos a ver el punto número 5 de la voluntad de Dios. Dice la escritura en Colosenses 3:13. Vamos a ir ahí. Colosenses 3:13 nos dice la palabra, soportándonos unos a otros.
¿Cuántos dicen amén? Dice soportándonos. El domingo hablábamos de la paciencia. Y nuevamente el Señor dice, son tiempos de soportarse unos a otros y perdonarnos. Dice, y perdonándonos unos a otros. Son tiempos de soportarnos y son tiempos de perdonarnos. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, si hay quejas ahorita en casa, si hay quejas ahí en tu casa, dice, sopórtense y perdónense. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Amén. El domingo hablábamos de que por ahí se escucha que en estos días, ¿verdad? A nivel mundial, los divorcios están incrementando. ¿Y por qué están incrementando los divorcios? ¿Por qué están incrementando los desacuerdos entre padres e hijos, entre la familia? Pues porque no nos soportamos. Porque no nos soportamos, no nos toleramos y no nos perdonamos unos a otros. Y eso es lo que Dios quiere, que aprovechemos el tiempo. ¿Cómo aprovechemos el tiempo? Pues estando bien. Imagínate, estar mal en estos tiempos, en estos días, pues no es agradable. Dice la palabra del Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase un día sin que se arreglen las cosas. Y imagínate, a veces nos enojamos, nos molestamos y muchas veces el pensamiento era, bueno, pero ya mañana yo me voy a mi trabajo, cada quien se va a trabajo y no nos vemos hasta la noche. Pero ahorita que se han suspendido actividades de la escuela, que se han suspendido actividades laborales, mañana vamos a estar ahí nuevamente, ahí metro a metro, ¿verdad? Y juntitos. Así que, hermanos, son tiempos de perdonarnos y de soportarnos. Y eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios. Vamos al punto número 6. El punto número 6 vamos a ir a Juan capítulo 13 en el versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Aprovechando bien el tiempo. Dice, el mensaje de hoy es, despiértate y aprovecha bien el tiempo. Amén, así que por eso estamos hablando de esto. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El versículo pasado, el punto pasado, nos decía que nos tenemos que soportar y perdonar. Y ahora nos dice este punto, y no solamente soportar y perdonar, amarse. Amarse, y amarse es aceptarse, amarse es soportarse, amén, es tolerarse, es pedir perdón, eso es amor. Y el Señor en este pasaje nos dice, ámense. Son tiempos de amarnos, son tiempos de amarnos, son tiempos de estar bien. No podemos estar en pleitos, en contiendas en estos momentos. Son tiempos de amarnos, son tiempos de amarnos unos a otros. Eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios. Vamos a ir al siguiente punto. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, vamos cerrando este mensaje. El punto número 7 de cuál es la voluntad de Dios, porque nos decía el versículo base en el que comenzamos para que sepan cuál es la voluntad de Dios. Bueno, esta es la voluntad del Señor. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cuál es la voluntad? Pues que padezcamos como Cristo padeció. Que no sea algo extraño. Eso de que el cristiano no va a tener padecimientos, no va a sufrir, eso no es bíblico. El Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, padeció situaciones, tribulaciones, ¿verdad? Entonces tú y yo la voluntad de Dios es que padezcamos, y el domingo lo veíamos. ¿Y para qué padecer? Porque Dios quiere nada más meternos a que padezcamos, a que suframos, no, sino para desarrollar paciencia y para que Dios forje su carácter en nuestras vidas. Esa es la voluntad del Señor. Así que aceptémonos, no andemos quejándonos, no andemos renegando por lo que está pasando, sino aceptemos que es para nuestro crecimiento y para que Dios forje en nosotros la paciencia y Dios forje el carácter de Cristo en nuestras vidas. Número 8, Lucas 8:23. Lucas 8:23, voy a ir adelantándome en lo que ahorita está en la pantalla, dice la palabra, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
son tiempos de negarnos a nosotros mismos. Son tiempos donde tenemos que decir que sea la voluntad del Señor. Son tiempos en donde nosotros tenemos que negarnos a imponer, a hacer solamente lo que yo quiero, y no son tiempos de andar diciendo y se va a hacer esto y esto es lo que yo quiero y no se va a hacer otra cosa. Dice la palabra, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Negarse a nosotros mismos es negarnos a nuestra voluntad y decirle al Señor, Señor, sea tu voluntad en mi vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues lo que estamos viendo en esta tarde. Número 9, vamos a ir al punto número 9. Mateo 28, 19, voy a ir leyéndolo en lo que está en la pantalla. Y pues de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez podemos decir en este punto, bueno, es que ahorita no puedo salir y hacer discípulos, pero el discípulo eres tú. Yo soy el discípulo. En estos momentos, ¿verdad? Cada uno es discípulo de Cristo Jesús. Todos los días somos discípulos de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Guardar, dice, todo lo que os he mandado. Son tiempos de guardar lo que el Señor nos ha mandado, de obedecer lo que Él nos ha mandado. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es importante saber que el Señor está con nosotros todos los días. Cada día que pasa, Él está con nosotros. El Señor no nos ha dejado solos, ¿verdad? Estamos aislados del trabajo, estamos aislados tal vez de la familia, de amigos, de conocidos, pero no estamos aislados de Cristo Jesús. Y eso es lo más importante, que nunca estaremos aislados, ni hoy, ni nunca hemos estado aislados. Estamos con Cristo. Tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y en nuestras vidas. Vamos al punto número 10. Primera de Corintios 10:31. Dice la palabra, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, es decir, todo lo que hagas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que estemos haciendo en estos días, en la mañana, por la tarde, todo lo que hagamos que sea para la gloria y honra. Va a haber tiempos de hacer el aseo de la casa, va a haber tiempos para cocinar, ¿verdad? Y todo lo que hagamos, dice el Señor, dice, hazlo para la gloria de Dios. Tal vez son tiempos para que el esposo haga la comida, son tiempos para que la esposa haga otras cosas. A veces siempre andamos apurados y carrereados y no hay tiempo para esto, no hay tiempo para el otro, pero hoy hay tiempos de que los hijos sirvan a los papás. Son tiempos donde los padres podamos enseñarle algo a nuestros hijos. Así que, y dice la palabra, y todo lo que hagas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí también Dios es glorificado. Así que son tiempos que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Vamos a regresar para cerrar a Efesios, donde comenzamos, Efesios 5, versículo 14. Yo espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Lo ha sido para mí. Primero tengo que saber que debo de despertar, hermanos. Es tiempo de despertar. No puede ser que sigamos con la misma inercia. No puede ser que sigamos con la misma actitud que siempre hemos tenido. No puede ser que sigamos iguales. Esta situación, dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Si tú amas al Señor, esto nos tiene que ayudar a bien. Nos dice la palabra, despiértate tú que duermes, despierta ya. Ya no sigas en lo mismo, no sigas en la misma situación, no sigas siendo el mismo. No regresemos a nuestra vida laboral, no regresemos a nuestra vida a la iglesia siendo iguales. Tenemos que regresar un ejército despierto. No, a veces el panorama espiritual es como nos lo describe Ezequiel, un valle de huesos secos. Y huesos secos no tienen vida. Y a veces a veces no estamos muertos, pero estamos dormidos completamente. No estamos perceptivos a las cuestiones espirituales. Dice la palabra que entendamos los tiempos. Dice, y en estos tiempos son tiempos malos. Y tenemos que estar despiertos en Cristo Jesús. Versículo 15. Y nos dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andas? Dios quiere que andemos y caminemos diligentes, activos. Dice la palabra, no como necios, sino como sabios. Y dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. No presumas que hiciste más amigos en Facebook. No presumas, me aventé 20 series. No lo hagas. Aprovecha bien el tiempo. Si vas a presumir algo, que sea algo que es agradable a Dios, no a tu voluntad, no a ti mismo, sino que lo que hagamos en estos días, en este tiempo, pues que sea algo que le agrade a Dios, de los puntos que hoy hemos visto, porque los días son malos. Y versículo 17 nos dice, por tanto, no seas insensato. 2 veces nos dice, no sean necios, no sean necios. Y eso es lo que está diciendo hoy, no seas necio, no seas necio, no seas terco, no seas testarudo, no seas cabeza dura. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Sino entiende, hermano, entiende la voluntad del Señor, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendamos que la voluntad del Señor es lo que acabamos de ver, esos 10 puntos que acabamos de ver. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy en nuestros días. Así que, hermanos, oremos. Yo sé que hay muchos que ahorita este tiempo les ha servido no para mejorar. Algunos están empeorando. ¿Ya qué me refiero con empeorar? Muchos no se están conectando, no están escuchando las predicaciones, no están leyendo su Biblia, no están metidos con Dios, están en otras cosas, en todo menos en esto. Están en todo menos en esto. ¿Y por qué lo podemos decir? Pues porque se ve. ¿Cómo lo sé yo? Si estoy aquí en casa, pues dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchos no están conectados con Dios. Muchos no han entendido que estamos en los últimos tiempos, no han entendido eso. Y es triste ver que pues no hay excusas ahora, ya no hay excusas. ¿Qué excusa puedes poner para tomar tu celular y conectarte a una predicación? No hay excusa. Lo único que pasa es que no quieres recibir de Dios en tu vida, en tu corazón. No quieres. No hay excusas, hermano. No hay excusa, porque puedes estar desde tu recámara, puedes estar desde tu sala y conectarte y escuchar la palabra. Si muchos antes de esto no iban a la iglesia, muchos ahora está peor su situación. Está peor su condición espiritual. Gloria a Dios, porque algunos este tiempo lo están tomando a bien y están siendo sabios y están aprovechando bien el tiempo. Y si tal vez no se estaban congregando con regularidad, si no estaban orando, si no estaban leyendo su Biblia, ahora lo están haciendo. Y gloria a Dios, porque están entendiendo, están siendo sabios. Pero ¿qué hay del necio? ¿Qué hay del necio? Pues, ¿qué podemos decir? Él tendrá que arreglárselas y dar cuentas delante de Dios, personalmente. Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder llevar un mensaje, para que te sigas alimentando espiritualmente, pero el necio va a seguir igual. El necio no va a cambiar, el necio va a seguir en su misma dinámica, en su misma situación, y oramos que Dios despierte a aquellos que duermen. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Vamos a orar, acompáñame a orar. Padre Celestial, pedimos, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, por tus hijos, por aquellos que duermen, que tú los despiertes. Espíritu Santo, despiértalos. Espíritu Santo, sácalos de ese conformismo, sácalos de esa tibieza, sácalos de ese adormecimiento espiritual, que puedan despertar, y una vez que despierten, que aprovechen bien el tiempo, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo. Ahorita hay mucho tiempo, Señor, hay mucho tiempo para estar en casa, hay mucho tiempo para estar con la familia, pero que aprovechemos el tiempo y no sea una rutina infructuosa, no sea una rutina sin que se produzca un fruto, y que hagamos tu voluntad en este tiempo, Señor. Que hagamos tu voluntad, bendito Dios. Despierta, Señor, al que duerme, y al que ya despertó, que aproveche bien el tiempo, y aquel que está haciendo mal uso de su tiempo, tú despiértalo, Señor. Tú hazle ver que está desaprovechando el tiempo. Dios, damos gracias por tu palabra, que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y produzca cambios en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Amén. Pues bueno, hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y queremos mandar unos saludos breves para aquellos que se han conectado. Le digo, pareciera ser que nosotros que no sabemos quién
quién se está conectando, pero pues si hay una manera, ¿verdad? De saber quién se está conectando, cada servicio, ahí está. Y oremos a los que ahorita están conectados, hermanos, ayúdenme a orar por los que no se han conectado ni una sola vez. En casi 3 semanas hay unos que no se están conectando para nada, pero tú ves que están en línea a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y uno dice, ¿qué pasa en sus vidas? No están aprovechando bien el tiempo. Qué triste es que no hagan eso, que con tanto tiempo y estén solamente en su voluntad, en lo que ellos quieren. Bueno, envío saludos a mi hermana Lupita Lugo, mi hermana Rosa, a nuestra hermana María Luisa, nuestra hermana Nayeli Espinosa, nuestra hermana Marilu Mata, nuestro hermano Jorge, a nuestra hermana Nora, a Vanessa, a nuestra hermana Gela, a Dulce Ivonne, a Jorge Luis Cruz, a nuestra hermana Lulú, y no sé qué dice mi esposa, porque no, a nuestro hermano Germán, saludos también, y pues a todos, ¿verdad? Todos aquellos que tal vez ahorita no se conecten, pero que lo oigan después de este mensaje, pues que ese mensaje toque sus vidas y que pueda despertar. Un saludo, sigamos orando para vernos pronto ya en la casa del Señor, y que cuando nos digan, saben que ya se pueden reunir, podamos decir ese hermoso salmo: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Dios les bendiga, hermanos. Saludos.